Iniciativa. Que tenga usted buen día. Gracias. Un abrazo. Luego. Amparo Iglesias, abogada experta en derecho laboral. ¿Qué tal, abogada? Buenos días. Buenos días, encantada de estar con todos vosotros. Lo mismo le digo. Cada vez más comunidades abogan por obligar a los sanitarios a vacunarse. Dígame una cosa, ¿es viable esto desde un punto de vista legal? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta analizando nuestro ordenamiento jurídico laboral es que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que la salud del trabajador, la vigilancia de su salud, es totalmente voluntaria. Sí que es cierto que hay una excepción cuando se pone en riesgo la vida del propio trabajador o la vida del resto de la plantilla, la vida del resto de la empresa, y en ese caso sí que se establece una excepción. Pero teniendo en cuenta la jurisprudencia actual en esta materia, no considero que pueda encuadrarse la obligación de los trabajadores a vacunarse. Luego, además, de una manera más concreta, si acudimos al Real Decreto de Protección de los Trabajadores expuestos a agentes biológicos, incluso en los casos en los que un trabajador está expuesto directamente, no se establece ningún tipo de obligación a la vacunación. Únicamente se indica que hay que informar al trabajador sobre el riesgo, las posibles vacunas que pueden eliminarlo o limitarlo, y ponerlas a disposición del empleado, pero en ningún caso hay ninguna norma en nuestro ordenamiento jurídico que obligue a los trabajadores a vacunarse. Por lo tanto, considero que el empresario no tiene la potestad para imponer la vacuna a sus trabajadores y cualquier tipo de medida disciplinaria sería improcedente o incluso nula. Claro, en caso de que se hiciese obligatorio, y ahí estamos ya hablando de un cambio total en el reglamento que tendría que ser aprobado por el Congreso de los Diputados, ¿cómo tendría que ser este protocolo? Bueno, realmente no hay, es una cuestión muy controvertida, no hay precedentes en este sentido, realmente no hay nada claro. Sí que, como bien estáis diciendo, cabe la posibilidad de que la ley se modifique o de que incluso nuestros tribunales analicen la situación, apliquen en este caso un test de proporcionalidad y consideren que sí que se puede imponer a los trabajadores la vacunación. Realmente el test de proporcionalidad o esta doctrina es bastante compleja, pero para que los ciudadanos lo entiendan de una manera simple, los tribunales en este caso podrían pronunciarse y entender que cabe la imposición de la vacuna a los trabajadores, es decir, que el derecho de esos trabajadores se limite, si ese derecho se limita por un fin lícito y si de todas las medidas es la menos gravosa. Vía jurisprudencial, ese sería el pronunciamiento o esa sería la vía. Vía, en este caso, legal, como bien habéis adelantado, yo considero que estaríamos ante una limitación de derechos fundamentales y, por lo tanto, creo que esta regulación debería hacerse mediante ley orgánica. Ajá. Ley orgánica que requiere para su aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Por lo tanto, lo veo un poco complicado a corto plazo. Hoy por hoy, lo que sí que podemos decir, aunque es una cuestión que no está clara y es controvertida, que la ley no establece esta obligación. Letrada, ¿y existen casos en la jurisprudencia, casos excepcionales, particulares, donde se haya obligado a algún ciudadano a vacunarse de forma obligatoria? Pues como decíamos, en algunos casos excepcionales sí que hay alguna sentencia, pero primero, al caso que nos ocupa no las considero aplicables porque, como decíamos, la situación en la que nos encontramos es totalmente, no hay ningún precedente respecto a la situación generada por el COVID-19. Y que yo tenga conocimiento sobre la situación actual, no hay ninguna sentencia ni del Tribunal Constitucional ni del Tribunal Supremo, que finalmente serían las relevantes para este caso. Por lo tanto, tendremos que esperar o bien a un pronunciamiento judicial o bien a una modificación de la norma, porque de no ser así, hoy por hoy no considero esa posibilidad posible. Pues Letrada Iglesias, muy clarito, abogada experta en derecho laboral, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un saludo a todos. Un saludo. Bueno, la letrada lo tiene claro, ¿no?